Muy buenas noches a todos, que el Señor les bendiga. Muchas gracias por conectarse a esta transmisión. Vamos a orar para iniciar nuestro estudio el día de hoy. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, porque hasta aquí tú nos has ayudado, nos has guardado, Señor. Tú has sido un Padre bueno, misericordioso, lleno de gracia, Señor, que nos ha bendecido en todas las cosas y nos ha guardado y formado, Señor, a través de todas las circunstancias de nuestra vida, Señor. Te damos a ti toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, por lo que somos, por lo que podemos, por lo que hacemos, por lo que tenemos, Señor, porque nada nos es dado que no nos sea dado del cielo, Padre, de que no venga de tu mano, Señor. Padre, en esta hora ponemos este tiempo delante de ti, pidiéndote, Señor, que tu Espíritu Santo nos guíe a toda verdad y que esta palabra que vamos a compartir el día de hoy quede sembrada en nuestros corazones y produzca fruto y fruto abundante para gloria tuya y para bendición nuestra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso y maravilloso de nuestro amado Señor Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén y amén. Muy bien, mis amados hermanos, que el Señor les bendiga nuevamente. Hoy vamos a terminar nuestro estudio acerca de Juan capítulo 17, viendo los versículos del 24 al 26 y además de ello haciendo un resumen de todo lo que el capítulo nos enseña. Como hemos mencionado varias veces, el capítulo 17 del libro del Evangelio de Juan es un capítulo sumamente importante porque constituyen las últimas enseñanzas que Jesús le dio a sus discípulos en el día de la Santa Cena antes de ser apresado para ir a su pasión. Por lo tanto, estas enseñanzas son supremamente importantes. Podríamos decir que casi podríamos decir que son el testamento de Cristo a sus discípulos, las instrucciones finales de Cristo a sus discípulos para que no se olvidaran de ellas. Y ciertamente son enseñanzas, como hemos estado escudriñando en los estudios anteriores, realmente son enseñanzas importantes para la vida de cada uno de nosotros, para una vida plena en Cristo Jesús. Entonces vamos a comenzar leyendo el pasaje de Juan capítulo 17, versículo del 24 al 26. Dice la palabra: Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy, también ellos estén conmigo, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. En esta oración, aquí Jesús, este pasaje se conoce también como la oración sumo sacerdotal de Jesús, no solo por sus discípulos, sino por todos los que habrían de creer en Él, es decir, por cada uno de nosotros. Y aquí en esta oración Jesús nos enseña que nada de lo que Él dice está fuera de lo que el Padre dice. Es decir, nada de lo que Jesús ora está fuera de la voluntad del Padre. Y si está dentro de la voluntad del Padre, la palabra del Señor nos enseña en 1 de Juan capítulo 5, versículo 14, que todo lo que pidamos al Padre que sea conforme a su voluntad, Él nos lo dará. Si Jesús está orando conforme a la voluntad del Padre, entonces lo que Jesús está orando se cumplirá. Y ello implica la seguridad de que nosotros, si verdaderamente somos salvos, es decir, si hemos nacido de nuevo, si hemos cambiado nuestro enfoque de vivir las cosas del mundo para vivir las cosas de Dios, si tenemos una nueva naturaleza y tenemos al Espíritu Santo que nos guía, si nuestro objetivo ahora es la obediencia a la palabra de Dios, si somos entonces verdaderamente salvos, tenemos la plena seguridad de que viviremos la eternidad con Cristo y con el Padre, tal como nos lo enseña también Efesios capítulo 1, versículos del 13 al 14. Dice la palabra: en Él también
vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Si nosotros nos percatamos, la oración de Juan 17 es anterior a Efesios capítulo 1, versículos 13 y 14. Y Efesios 1, 13 y 14 es la respuesta de Dios a la petición de Jesús. Jesús le está pidiendo al Padre que donde Él esté, los que creemos en Él también estemos. Y la palabra nos enseña en Efesios 1, 13, 14, que Dios nos ha dado el Espíritu Santo como el sello de garantía de que vamos a pasar la eternidad con Cristo Jesús y con el Padre si verdaderamente somos salvos. A esta enseñanza o a este tema, se le llama la doctrina de la seguridad eterna del creyente. Es decir, podemos, una vez que verdaderamente hemos conocido al Señor Jesucristo, no solo de mente sino de corazón, hemos creído de corazón en el Señor Jesucristo, que Él es el Señor de nuestras vidas, podemos tener la plena seguridad de que tendremos la vida eterna con Él. Luego, también esto implica, lo que leímos en Efesios 1, 13 y 14, implica que el Espíritu Santo nos va a guardar, guiar y llevar desde donde estamos el día de hoy hasta la eternidad, y eso implica nuestro perfeccionamiento. La palabra de Dios dice en Filipenses capítulo 1 versículo 6 que el que comenzó la buena obra en nosotros la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y ese perfeccionamiento significa la santificación, porque la palabra de Dios nos enseña en Efesios que el Señor nos predestinó para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. Y el Espíritu Santo no solo es la garantía de que vamos a tener vida eterna con Cristo Jesús en la eternidad, sino también es la garantía de que en el transcurrir de nuestra vida el Espíritu Santo nos va a llevar en ese camino de la santificación para llegar finalmente delante del Señor, porque sin santidad nadie verá al Señor. Es decir, nos va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo, en mayor o menor medida de acuerdo a lo que nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre en nuestras vidas. Una cosa que es importante es que el Señor nos ama tal como somos cada uno de nosotros el día de hoy. Él nos ama con nuestros defectos, nuestras limitaciones, nuestras cualidades, nuestros errores, nuestros fracasos, nuestros pecados. Pero algo que es importante que entendamos es que el Señor no nos va a dejar ahí. Él es un Dios de transformaciones y el Señor nos va a transformar por el Espíritu Santo. De hecho, eso dice 2 Corintios capítulo 3, versículo 18. Que el Espíritu Santo nos va transformando de gloria en gloria en el carácter de Cristo. Ni nosotros necesitamos entender esto para ser colaboradores de Él en esa tarea de perfeccionamiento. El Señor se encarga de perfeccionarnos. Nosotros el ingrediente que necesitamos poner es el ingrediente de morir a nosotros mismos. Entonces podemos estar de acuerdo a lo que hemos platicado. No solo podemos tener la seguridad de que vamos a estar con Cristo en la eternidad, sino también que el Espíritu Santo nos va a guardar, nos va a guiar y nos va a llevar desde donde estamos hoy hasta la eternidad, ayudándonos a perseverar en el camino del Señor, a no desviarnos, a no enfriarnos en nuestro amor al Padre. Y si eso sucediera por alguna razón, el Espíritu Santo junto con la disciplina del Señor se va a encargar de volvernos al camino y a la comunión con el Padre. Y a esto se le llama también la doctrina de la perseverancia de los santos. Por el Espíritu Santo usted y yo vamos a perseverar. Y si en algún momento flaqueamos, en algún momento
apartamos del Señor, nos enfriamos del amor al Señor, etcétera, el Espíritu Santo y la disciplina del Señor van a obrar para que usted y yo regresemos al camino, tal como sucedió con el hijo pródigo en la parábola del hijo pródigo en Lucas capítulo 15, versículo del 11 al 32. Si bien el hijo pródigo se fue de la casa del padre, lo que vivió fuera de la casa del Padre fue un proceso disciplinario de parte de Dios y que al final lo llevó de regreso a la casa del Padre. De la misma manera sucederá con nosotros. La perseverancia de los santos implica también el hecho de la disciplina del Señor si es necesaria, como nos habla la palabra de Dios en Hebreos capítulo 12, versículos del 1 al 11. Ahí nos habla de esa faceta del amor del Padre que es su disciplina. Aparte de ello, la disciplina del Señor implica varias cosas. La primera es que las consecuencias del Señor nos disciplina a través de las consecuencias. Todo lo que sembramos, cosecharemos. Eso es una parte de la disciplina. La segunda es que el Señor va a permitir que pasemos por situaciones de problema, de aflicciones, que nos hagan reflexionar acerca de nuestros caminos que nos llevaron ahí para considerar nuestros caminos y volver nuestros pies a sus testimonios, como dice la palabra en el Salmo 119, 59. Y la tercera forma de disciplina del Señor es a través del castigo, es decir, privarnos de ciertas cosas para que también reflexionemos y nos volvamos a Él. Y si finalmente a través de esos tres procesos no rectificamos, entonces ya vendrá la disciplina del Señor, el castigo del Señor, para que nosotros nos volvamos a Él. Una de las cosas que debemos estar absolutamente claras es que una vez que le hemos entregado nuestra vida al Señor, nada ni nadie nos puede separar de su amor. Y si es necesario, el Señor usará de la disciplina para regresarnos a Él. Mi consejo es que no lleguemos al punto de la disciplina, sino que vivamos en un constante examinar nuestros caminos para volvernos a sus testimonios, porque la disciplina no es causa de gozo en ningún momento ni en ninguna de sus facetas, aunque después da frutos apacibles de justicia, pero no es agradable pasar por la disciplina del Señor. Entonces, principalmente si somos necios en el sentido de perseverar en la desobediencia al Señor, aun cuando Él ya está ejerciendo su disciplina por las cosechas o por los problemas o por el castigo. El Señor no se va a dar por vencido con usted y conmigo. El Señor va a cumplir su propósito en cada uno de nosotros y su propósito es llevarnos a la eternidad con Él, ya sea caminando o arrastrados, ya sea por agua o por fuego, pero el Señor nos va a llevar al cumplimiento de su propósito, que es pasar la eternidad con Él. Lo que sí es cierto es que en la medida en la cual nosotros seamos transformados y permitamos esa transformación del Espíritu Santo en nuestros corazones, crucificando nuestro yo, negando nuestro yo, en esa misma medida también vamos a tener recompensas, coronas, galardones y tesoros en la eternidad que nos van a permitir disfrutar de una mejor eternidad que aquellos que caminan en desobediencia al Señor. Así que aunque son salvos, no son, no se dejan moldear por el Espíritu Santo, no se dejan transformar por el Espíritu Santo. Obviamente ellos tendrán eternidad, pero una eternidad de una calidad diferente a aquellos que sí se dejaron moldear. Recordemos que la palabra de Dios en Juan capítulo 14, versículo 2 dice que en la casa del Padre muchas moradas hay. Es decir, no todos vamos a tener la misma, no todos vamos a vivir en el mismo lugar, no todos vamos a tener las mismas asignaciones y no todos
vamos a tener la misma calidad de eternidad, pues no sería justo. Dios no solo es justo, sino es equitativo y le da a cada uno según lo que cada uno trabajó, digamos, y esto nos lo enseña la parábola de los talentos. Al que le dio 5 y se esforzó y juntó otros 5, finalmente terminó con 10. Al que le dio 2 y se esforzó con esos 2, finalmente terminó con 4. Y el que no se esforzó, pues hasta lo que tenía se le quitó y se lo dieron al que se había esforzado más. Dios no es igualitario. Este es un concepto que tenemos que tener cuidado porque la carne, el mundo, maneja el concepto de igualdad. Sin embargo, el Señor maneja el concepto de equidad, a cada uno según su esfuerzo, a cada uno según su capacidad. Así que debemos tener cuidado con eso. En este pasaje entonces vemos dos doctrinas que son bien importantes para nuestro entendimiento de los procesos que Dios hace en nuestras vidas, y es 1, la seguridad eterna del creyente, y 2, la perseverancia de los santos, que implica la disciplina, que implica la transformación constante de cada uno de nosotros, y si es necesaria la disciplina del Señor. Luego hay algo importante y algo precioso que la palabra en lo que termina este pasaje, y es en el versículo 26 del capítulo 17, dice algo hermoso. Dice: y les he dado a conocer tu nombre, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Notemos esto. Dice: para que el amor con que me has amado esté en ellos. ¿Qué es lo que está diciendo Jesús? Que el Padre nos ama a cada uno de nosotros como lo ama a Él. Usted y yo tenemos el privilegio, a pesar de nuestras imperfecciones, de nuestras fallas, de nuestros errores, aún de nuestros pecados, que el Padre nos ama como ama a Jesús. Esto es verdaderamente impactante. Cuando lo entendemos no en nuestra mente, sino en nuestro corazón, y es verdaderamente una revelación impactante de la palabra de Dios que no nos puede llevar a otra cosa más que al agradecimiento, al amor al Señor, a la obediencia por amor, y a vivir realmente para Él, a hacer todas las cosas para su gloria. El Señor es nuestro Padre. La palabra de Dios dice que Dios es nuestro Padre. La palabra dice en Juan capítulo 1, versículo 12, que a todos los que creímos en el nombre de Jesucristo nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y Romanos capítulo 8, versículos del 14 al 16 dice que el Señor nos dio el espíritu de adopción porque nos adoptó como hijos. Pero aparte de la adopción, el Señor nos da su amor de la misma manera en la que ama a Jesús. A pesar, como ya dije, de nuestras imperfecciones, de nuestras debilidades, de todo ello. De tal manera que por agradecimiento y por ese amor, usted y yo deberíamos caminar cada día al cumplimiento de la voluntad de Dios, que es nuestra santificación, que es la obediencia, que es que el carácter de Cristo sea formado en nosotros, no por miedo, no por temor, no por conveniencia, sino por amor y agradecimiento. La vida del cristiano se vive por amor y por agradecimiento, y eso también nos debería llevar a algo más. Nos debería llevar al punto de no ser exigentes. Con el Señor no necesitamos ser exigentes, no necesitamos reclamar nada, no necesitamos ser exigentes, no necesitamos decretar nada. ¿Por qué razón? Porque la palabra claramente nos dice que el Padre, en su amor hacia cada uno de nosotros,
tiene planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza y para llevar nuestra vida como la luz de la aurora, para darnos vida y vida en abundancia, para que seamos prosperados en todas las cosas y tengamos salud, así como prospera nuestra alma. Entonces no necesitamos de la exigencia como algunos enseñan. No necesitamos exigir, no necesitamos arrebatar, no necesitamos decretar, no necesitamos reclamar. Lo que necesitamos es agradecimiento y amor al Señor y una confianza plena en que Él está haciendo siempre lo mejor para cada uno de nosotros. Somos sus hijos, nos ama como ama a Jesús y de tal manera que sus planes de bien y no de mal para darnos un futuro y una esperanza se van a cumplir en cada uno de nosotros. Así que con esto terminaríamos lo que es la exposición de todo lo que nos enseña Juan capítulo 17. Solo nos quedaría hacer un resumen de todas las enseñanzas que este capítulo nos ha dado y que nos forman el panorama o nos dan el panorama de la importancia de este mensaje de la palabra de Dios de Juan 17, que como hemos mencionado es como la herencia de instrucciones que el Señor le da a sus discípulos antes de morir. Entonces, en resumen, los puntos que hemos resaltado de este capítulo son, en primer lugar, que solo en Jesús hay vida eterna, como nos lo enseña Juan capítulo 17, versículo 2, y lo corrobora también Juan capítulo 14, versículo 6. El segundo punto es que la vida eterna se trata de conocer al Padre y a Jesús por el Espíritu Santo. Recordemos, mis amados hermanos, que la relación que usted y yo tenemos con Cristo Jesús es una relación de paternidad, con el Padre es una relación de paternidad. Somos hijos de Él, necesitamos conocerlo. Más allá de conocerlo como Dios, necesitamos conocerlo como Padre. El problema de muchas personas dentro de la cristiandad es que realmente no conocen al Padre. Mencionan al Padre, hablan del Padre, se dicen hijos de Dios, pero realmente no conocen al Padre en toda su dimensión, y el no conocer al Padre en toda su dimensión nos impide a cada uno de nosotros alcanzar esa vida abundante, esa vida plena que Él tiene para cada uno de nosotros. El tercer punto es que todos los que hemos creído somos del Padre, por el Padre y para el Padre a través de Jesús. Es decir, no solamente somos hijos, somos propiedad de Él y somos para el cumplimiento de sus propósitos, para servir en su obra y para la gloria de Él, para que todo lo que hagamos sea para su gloria. La cuarta cuestión que vimos en Juan capítulo 17, versículo 6, es que la característica de un verdadero hijo de Dios es que guarda la palabra, es que es obediente a la palabra de Dios. La palabra clave, una de las palabras, por lo menos una de las palabras claves en la vida del creyente se llama obediencia. La palabra nos lo enseña claramente en 1 de Pedro, capítulo 1, versículo 14 al 16. Como hijos obedientes, sean santos como yo soy santo. Luego en Juan capítulo 17, versículo 6 y versículo 9, también vemos la enseñanza de la predestinación, es decir, lo que nos enseña Efesios capítulo 1, versículo 11, que en él asimismo tuvimos herencia habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. La palabra, mire, esto es maravilloso en cuanto al amor del Padre para con cada uno de nosotros. Dice la palabra que Él nos predestinó, que Él nos conoció desde antes de la fundación del mundo y nos predestinó
para esta salvación tan grande. No es nuestro mérito, es la gracia del Señor que nos conoció y nos predestinó para ser salvos y para pasar la eternidad con Él. Es un regalo de su gracia, como dice Efesios capítulo 2, versículos del 8 al 9, que por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no de nosotros, pues es un don, un regalo de Dios para que nadie se jacte en su presencia. Luego, en sexto lugar, vimos la oración sumo sacerdotal de Cristo por nosotros en varios pasajes. Primero en Juan 17:11, para que seamos guardados, que es lo que ya vimos en Juan 17, 24 al 26 más temprano. Por el otro lado, para que seamos uno en ellos, es decir, morir a nosotros mismos en Juan 17:11 y Juan 17, 21 al 23. Luego en Juan 17:13, ora para que tengamos su gozo en nosotros. Y en Juan 17:24, el Señor ora para que estemos con Él en la eternidad. Es decir, nos da la seguridad eterna y la perseverancia, y nos asegura la perseverancia de cada uno de nosotros como creyentes para llegar a tener la vida eterna. El séptimo punto que enfatiza este capítulo es que no somos del mundo, por lo tanto no debemos vivir como el mundo. La palabra nos enseña que somos extranjeros y peregrinos. Y si somos extranjeros y peregrinos significa que estamos de viaje. Cuando usted se va de viaje, sus valijas llevan lo mínimo necesario, no van sobrecargadas de cosas innecesarias. Cuando usted va de viaje, en su maleta no mete su casa, no mete su carro, no mete sus empresas, lleva única y exclusivamente lo necesario. De esto nos habla de que usted y yo vivamos en el mundo sobriamente, y que en lugar de hacer tesoros en la tierra, los hagamos en el cielo, que en lugar de estar enfocado en las cosas que está enfocado el mundo, que son los deseos de la carne, la vanagloria de la vida y los deseos de los ojos, estemos enfocados en en hacer tesoros en el cielo a través de las recompensas, las coronas y los galardones que el Señor tiene para nosotros por vivir una vida de obediencia, una vida en amor, una vida en servicio, una vida conforme a su voluntad. El octavo punto que nos enseña este pasaje es que somos santificados por la palabra. En Juan capítulo 17, versículo 17 y versículo 19, el Señor claramente nos enseña que somos santificados por la palabra, y que la voluntad, y esto en consonancia con que la voluntad del Padre es nuestra santificación, como nos lo enseña Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 3 y Primera de Pedro capítulo 1 versículos del 14 al 16. El que sea la voluntad del Padre y que seamos santificados y que nos santifique por la palabra, eso deriva en una cosa que es importante que usted y yo siempre tengamos en cuenta, y es que necesitamos conocer profundamente la palabra. Más allá de conocerla superficialmente, necesitamos conocerla profundamente, porque la palabra es la base de nuestra santificación, la palabra es la base de nuestra obediencia, la palabra es la base de la forma como nos guía el Espíritu Santo a usted y a mí. Por lo tanto, necesitamos ser amantes de la palabra. La palabra de Dios nos enseña en Juan capítulo 1, versículo 1, que en el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Pero Juan capítulo 1, versículo 14 agrega: y el verbo se hizo carne y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre. Entonces la palabra de Dios es Jesús encarnado.
Por lo tanto, amar a Jesús es amar la palabra. Y la palabra debe ser algo que sea el centro de nuestras vidas, que no sea algo ocasional, que no sea algo solo que vamos a consultar en emergencias, o que no sea algo que solo consultamos para nuestra conveniencia, sino que sea nuestro pan diario, nuestro pan espiritual diario, para que lo guardemos y lo atesoremos en nuestros corazones. Así que esto nos habla también entonces de la centralidad de la palabra en la vida de cada uno de nosotros, y esto lo reafirma en Juan capítulo 17, versículo 17, cuando nos enseña otra cosa que es extremadamente importante, y es que la palabra es de Dios, es la verdad. No es una verdad entre muchas, no es una verdad que si nos gusta la creemos o si no nos gusta la desechamos. La palabra de Dios es la verdad absoluta, ni una tilde ni una jota pasará de la ley. Todo lo que usted y yo necesitamos para vivir una vida abundante, una vida plena, una vida en bienestar, está en la palabra de Dios. Y si la palabra de Dios es la verdad, nosotros debemos vivir la verdad, porque si vivimos otra cosa, vamos a vivir una mentira. En el 10º punto que vimos es que somos enviados al mundo para continuar la obra de Cristo. Esto nos lo enseña Juan capítulo 17, versículo 18. No solo somos llamados a ser salvos, sino somos llamados a ser testigos de Él. En Primera de Pedro capítulo 1, versículo 2 capítulo 2 y versículo 9, dice que somos nación santa, real sacerdocio, linaje escogido, linaje real, pueblo escogido, para proclamar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Es decir, somos llamados a testificar de Él, a predicar su palabra y a discipular a otros, tal como nos lo enseña la palabra en Marcos capítulo 5, versículo 18 al 20, de ir y contar las grandes maravillas que Dios ha hecho en nuestras vidas, de predicar Marcos capítulo 16, versículo 15 al 16, y predicar el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, el que no creyere será condenado. Y finalmente somos también llamados a discipular a aquellos que son salvos. ¿Y qué significa discipular? Significa bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y además enseñarles a guardar todas las cosas que Dios, que el Padre nos ha mandado. De esa manera nosotros testificamos de Cristo, además de que testificamos con los hechos de nuestra vida. La palabra de Dios en Ezequiel capítulo 37, versículo 26, capítulo 36, versículo 27, dice que el Señor pondrá el Espíritu Santo en nosotros para que obedezcamos sus mandamientos, para que cumplamos sus mandamientos. Y Hechos 1:8 nos dice que el Espíritu Santo vendrá sobre nosotros y nos dará poder para ser testigos de Él. ¿Testigos de qué forma? Testigos de vida, testigos con los hechos de nuestra vida, no solamente con las palabras, no solamente del diente al labio, sino en nuestra forma de vivir diariamente. El 11º punto que vimos también en este recorrido que hicimos, o en este estudio que hicimos de Juan 17, es que somos enviados al mundo a hacer la obra de Cristo con el mismo carácter, con los mismos dones, con las mismas habilidades, las mismas capacidades, la misma autoridad, el mismo poder que Dios le dio, que el Padre le dio a Cristo. Esto nos lo dice Juan 17:18. Dice, como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. Y en Juan 17:22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno, así como nosotros somos uno. Y la gloria que el Padre le dio a Cristo significa el carácter, los dones, los talentos, las habilidades, las capacidades, todo lo que Jesús es. Y eso mismo es lo que Él nos ha dado a nosotros.
De hecho, recuérdese que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. Y si somos el cuerpo de Cristo, usted y yo, en nosotros están presentes todas las características de Él, todo el ADN de Él. Y usted y yo tenemos el ADN de Dios, el ADN de Cristo. La palabra nos lo enseña claramente en 1 Pedro capítulo 1, versículo 23, dice que somos renacidos de la simiente incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Y en segunda de Pedro capítulo 1 versículo 4 nos dice que somos participantes de la naturaleza divina. Por lo tanto, no tendríamos que tener ningún pretexto para encaminarnos todos los días hacia la santificación. No deberíamos tener ningún pretexto para testificar de Cristo, para predicar o para discipular. No deberíamos tener tampoco ningún pretexto para servir al Señor con nuestros dones, habilidades, capacidades y talentos, de tal manera que Él sea glorificado en todo lo que hacemos. Es decir, el Señor se encarga de quitarnos todo pretexto para cumplir su buena voluntad agradable y perfecta para nosotros, que es la santificación, testificar y servir en su reino. Y finalmente, el 12º punto que vimos en este capítulo es que somos amados del Padre de la misma manera que Él ama a Cristo. Y eso es un gran privilegio, pero también implica una responsabilidad de agradecimiento. Como dice Pablo, soy deudor, pero no soy deudor por obligación, no soy deudor por temor, soy deudor por amor. El mismo Pablo dice, el amor de Cristo nos constriñe o me constriñe. ¿Y qué significa eso del amor de Cristo me constriñe? El amor de Cristo es el motor que me mueve para hacer todo lo que hago, para vivir como vivo. Y recordemos que Pablo dice en Gálatas capítulo 2 versículo 20, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la vida terrenal, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Y esto está ligado a lo que dice Colosenses capítulo 1 versículo 27, que Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Así que, mis amados hermanos, el día de hoy estamos terminando este hermoso y maravilloso capítulo de la palabra de Dios, que es la herencia, es el testamento, digámoslo así, de Jesús a sus discípulos en los momentos previos de su muerte, al final de la Santa Cena. Y como podemos ver al analizar todos los puntos que hemos resaltado del capítulo, son enseñanzas fundamentales, instrucciones fundamentales para que podamos vivir una vida plena, una vida abundante, una vida en bienestar en Cristo Jesús, una vida que todos los días vaya en aumento en todos los órdenes de nuestra vida, así como la luz de la aurora. Y cuando hablo de que nuestra vida vaya en aumento, no significa en aumento de éxito terrenal o de prosperidad económica o de una alta autoestima, como mucho se enseña el día de hoy, sino que nuestra vida vaya en aumento, en amor, en gozo, en paciencia, en paz, en benignidad, en bondad, en fidelidad, en humildad, en servicio, en amor, en entrega al Señor, en santificación, y eso va a traer plenitud a nuestras vidas. Así que, mis amados hermanos, espero que toda esta palabra que hemos estado compartiendo en Juan 17 quede en nuestros corazones y produzca fruto, y fruto pero abundante, no solo para la gloria del Padre, sino para bendición de cada uno de nosotros, que no seamos solamente oidores de la palabra, sino hacedores de ella. Y si usted se perdió alguno de los capítulos de este discipulado de Juan 17, puede revisar en la página de internet de Iglesia Cristiana Sion
todos los anteriores videos, todos están grabados ahí, todos quedaron ahí para que usted los pueda volver a escuchar, o si no los escuchó, que los escuche y se pueda poner al día en todas estas enseñanzas que son fundamentales para nuestra vida como creyentes. Como el día de hoy terminamos con Juan capítulo 17, la próxima semana iniciaremos un nuevo tema en este discipulado. Desde ya lo estamos invitando para que nos sintonice a través de la página de Iglesia Cristiana Sion el próximo martes a las 7 de la noche. Vamos a iniciar un nuevo tema con la guía del Señor para bendición de cada uno de nosotros y para seguirnos preparando para ser esa novia santa, gloriosa, sin mancha, sin arruga, que el Señor está preparando para las bodas del Cordero, para que seamos parte de esas bodas, para que no solamente tengamos vida eterna, sino para que participemos de esas bodas del Cordero. Muy bien, vamos a terminar entonces esta enseñanza del día de hoy orando, y le voy a rogar que ahí donde usted está me acompañe a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por tanto amor, Señor, derramado en cada uno de nosotros, por esta salvación tan grande, Señor, que hemos podido explorar, Señor, estudiando este capítulo 17 del Evangelio de Juan. Señor, gracias por tanta maravilla, por tanta riqueza de tu gracia en este capítulo, Señor, para nuestras vidas, y permite, Señor, que este capítulo sea como una brújula en nuestras vidas para encaminar nuestros pasos hacia el cumplimiento de tu buena voluntad, agradable y perfecta para cada uno de nosotros, Padre. También, Señor, perdónanos por todas las fallas que hemos tenido en cuanto a seguir estas enseñanzas, pero te pedimos, Señor, que no solamente nos perdones, sino que nos limpies de esa ignorancia o de esa desobediencia, Padre, y que tu Espíritu Santo nos empodere, Señor, para poner por obra cada uno de estos puntos que hemos aprendido en este capítulo 17, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también, Señor, en esta hora venimos orando por cada uno de nosotros y por cada uno de los nuestros, Señor, para que tu Espíritu Santo a cada uno, Señor, nos lleve cada vez más a un nivel espiritual más alto en ti, Padre. Que tu Espíritu Santo atraiga a aquellos de los nuestros que se han alejado de ti por alguna razón, y que a todos nos vayas perfeccionando por tu Espíritu Santo cada día, Señor, para ser esa novia gloriosa y sin mancha que tú estás preparando, Padre. También te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tu Espíritu Santo obre en cada uno de nosotros sanidad, restauración, liberación, que también obre, Señor, para que seamos afirmados y perfeccionados en ti, y que tu gracia se haga presente en nuestras vidas, Señor, en provisión, en protección, en libertad y en la abundancia de las riquezas de tu gracia para con cada uno de tus hijos, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y antes de terminar, quisiera que me acompañara a una oración. Si usted no le ha entregado su vida a Cristo, hoy es el día de poderlo hacer. Hoy es el día de buscarlo mientras puede ser hallado. Y si usted ya entregó su vida a Cristo, también hoy es un buen día para reafirmar nuestro compromiso y para reafirmar nuestra decisión de crecer en Él. Así que le voy a pedir que me acompañe también en esta oración, sea que nunca le haya entregado su vida a Cristo o que ya se la haya entregado. Padre bendito, te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús, por el sacrificio de Cristo en la cruz del Calvario, por el cual tenemos salvación de pecados, Señor, tenemos perdón de pecados, vida eterna, Señor, en ti, Padre, tenemos redención,
tenemos adopción como hijos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Venimos en esta hora, Señor, primero que nada, confesando, Señor, con nuestro corazón que Jesús es el Señor de nuestras vidas y pidiéndote, mi Dios Todopoderoso, que tú afirmes esa decisión en nuestro corazón y que esa decisión se convierta en un compromiso de vida por amor y por agradecimiento a ti, Señor, para que cuidemos, aprovechemos esta bendición, esta salvación tan grande que tú nos has dado en Cristo Jesús, Padre. Señor, en el nombre de Jesús yo oro para que cada uno de nosotros, Señor, que hemos escuchado esta transmisión y hemos orado esta oración, Señor, seamos afirmados, seamos avivados, Señor, en ti, Padre, y haya un mayor compromiso de seguirte, de ser verdaderamente un discípulo tuyo, Señor, en todos los ámbitos de nuestra vida. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, así como también te damos gracias por Iglesia Cristiana Sion, Padre. Te pedimos, mi Dios Todopoderoso, que tú bendigas a cada uno de los hermanos y hermanas que se congregan en Iglesia Sion, Padre, así como también que bendigas a las familias pastorales, Señor, que tú los guardes, que tú los afirmes, Señor, que tú abras caminos, Señor, donde no los hay, que lo que se ve imposible se haga posible, lo que está cerrado se abra, Señor, y lo difícil se haga fácil para cada uno, Padre. Y, Señor, que en cada uno se manifieste el que la vida del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y que cada día, Señor, cada uno crezcamos en santificación, en servicio y en testimonio a ti, Padre. Te lo pedimos, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, y bendecimos la vida de cada uno de mis hermanos y hermanas que ha estado conectado o que va a ver esta transmisión posteriormente. Y les deseo que tengan una bendecida noche. Y primeramente Dios, si Dios lo permite, nos vemos el próximo martes a las 7 de la noche. Un abrazo para todos. Bendiciones.